Y existen estas máquinas que son igual para juguetes, pero únicamente para adultos. De hecho, aquí lo dice muy bien, esta no puede ser utilizada por menores de 18 años. ¿Qué hay en una maquinita misteriosa japonesa únicamente para mayores de 18 años? Averigüémoslo. Sushi. A una aventura más. ¡Oh! ¿Qué tal? Ha regresado el viejo intro. Conmovedor momento hermoso. ¿Qué les digo? Leo sus comentarios, amigos míos. El día de hoy nos encontramos en Osaka. Hemos estado conociendo bastante de Japón, empapándonos de cultura. Y esta ciudad, amigos míos, no ha dejado de sorprender. No tengo mucho que decirles, llevo escasas horas caminando estas calles. Vamos a japodarle. Está con nosotros aquí, ya lo saben, la señorita chuletona. Roqueándola duro. Y nuestro guía este día es Javi, español, ya masterizado en el tema japonés. Por cierto, quiero que calen esto. Me he estado intentando empapar de la moda japonesa y... ¿Les gusta? ¿No les gusta? Un me gusta a este video si les gusta el cubrebocas. Los japoneses utilizan muchísimo tapabocas, según me han explicado. Es porque tienen mucho esta cuestión de respeto, de no voy a contagiar a los demás con mis gérmenes y tampoco me voy a contagiar de los demás. Pero han hecho de ello todo un accesorio de moda. Ver a muchachos caminando así por la calle es de lo más normal. Entonces dije, ¿qué tal? Aparte tenemos aquí la playerita de Kioto. Soy todo un japo, ¿o no, chule? Vamos a tomar el metro de Osaka. Esa señorita roqueando su tapabocas. No está tan épico como el mío, amiguita. Discúlpame decírtelo. Esto que estamos viendo, basureros en el metro, es un privilegio, estamos de suerte. Les contaré por qué y este involucra un vaya dato perturbador. En Japón es difícil encontrar basureros en las estaciones de metro porque hace muchos años, en 1995, hubo un atentado terrorista hecho por una secta en el cual pusieron gas sarin, que es un gas que te ahoga, que te sofoca, adentro de basureros de las estaciones. Algo así como 40 personas murieron a causa de esto. Entonces quedaron tan asustados que dijeron, ¿saben qué? De plano, todos se quedan sin basureros en las estaciones porque no queremos que se repita algo tan terrible. Así que hoy en día encuentras muy pocos basureros y los que llegas a ver tienen que ser transparentes. Vaya, se tiene que ver lo que hay dentro de los canastos. Esto sucedió en el 95 y hasta apenas este año el encargado de esta secta, quien llevó a cabo estos terribles hechos, fue ejecutado. Aquí en Japón la pena de muerte se hace por medio de la horca. Vaya, cuelgan a las personas. Sin lugar a dudas, esto amerita un simbólico, un emblemático vaya dato perturbador. Hay que abordar el tren con silencio. Aquí los vagones de metro son silenciosos, entonces me pongo mi cierre. Yo no hablo más. Va a comprar unos chiclitos aquí. Y miren, aprovechamos rápido para ver qué hay en un 7-Eleven de Japón. Aquí los 7-Eleven están en todos lados. La comida que tienen las delicias, es elaborada, banderillas, salchichones, piezas de pollo, panes sabrosos. Cuestión de lunch, también están heavies, están crazy. Y estos panecitos, son buenazos. Aquellos que son mexicanos lo relacionarán con una concha. Díganme si no es igualito que una concha esto. Inclusive aquí con el cubrebocas podemos aplicarlo. Bad Bunny, Alex. Los cajeros automáticos del 7-Eleven son una cosa mega robótica. No sé cómo explicarlo, pero miren, tienen así como un telefonito por si tienes problemas. Esto es útil, y siento que haría falta en muchísimos lados, porque luego se te queda atorada la tarjeta y es como de, señorita, ayúdeme. Ay, me está hablando alguien, pero en japonés, no. Arigato, ye. Ye en japonés es no y sí es hai. Cajeros sumamente robóticos japoneses, me gustan. Llegamos a esta zona que se llama Shinsekai, que es la parte como vieja de Osaka. Los edificios aquí cambian muchísimo, la manera como son los letreros. De hecho, miren, este es un arcade, un centro de videojuegos, pero muy viejo. Tenemos juegos así, veo que está jugando aquí un hombre. Miren, ese es el Mario Bros clásico.
cool. Está bueno, está interesante. También hay muchísimas de estas maquinitas de las cuales tú puedes sacar juguetes. Hay de tus personajes favoritos, tú nómbralo, hermano. Y existen estas máquinas que son igual para juguetes, pero únicamente para adultos. De hecho, aquí lo dice muy bien, esta no puede ser utilizada por menores de 18 años. Me da curiosidad ver qué sale, cuál va a ser nuestro regalo. ¿Es buena idea o qué onda? A probar. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? ¿Qué es lo más grave que puede pasar? Te pueden salir muchas cosas. Es un misterio realmente que las bolas son enteramente negras y la verdad está un poco cara. 500 yenes. Esos son 5 dolaritos. Pero bueno, a ver, va. A ver si no sale algo horrible, Javi. Dame los dedos. ¿Qué hay en una maquinita misteriosa japonesa únicamente para mayores de 18 años? Averigüémoslo. Giramos. Cae la pelotita. Ok. Vamos a ver, ok, ahí está la pelotita. Me siento como uno de esos videos que piden sus cajas de la Deep Web a ver qué le sale. Y me salió ¡un calzón! Lencería sexy. Vamos a verla. Ok, wow. Oye, sí que es un hilo esto, Interesante maquinita. Lo volvimos a hacer y nos salió también otro calzón. Me da la impresión que todos son calzones. Yo pensé que iba a haber algo más divertido, pero no, este es un calzón rosita. Este es un calzón blanco. Digo, no me lo tomen a mal. Sigue estando bastante inusual esto, sigue estando bastante raro. Me sigue sorprendiendo. ¿Qué tal? Calzones sensuales en las máquinas de juguetes de Shinsekai. Estos de aquí son los casinos japoneses, se llaman pachinko. A ver si podemos entrar y grabar tantito para que vean. Esto es muy ruidoso. ¡Oh, explotando! ¡Está explotando! ¡Ay, vámonos de ahí! ¡Qué ruidoso, ¿no? ¡Wow! Y siempre están llenos, ¿verdad? Siempre. Entonces miren, ahora sí ya con más calma les explico. Lo que pasa es que vas jugando con pelotitas, con estas bolitas de metal. Entonces tienes que irlas metiendo en el hoyo. Si vas ganando te van saliendo más y más bolitas. Entonces al final todas las que juntas las puedes cambiar. Pero en teoría es ilegal apostar en Japón. Entonces lo que hacen es que te dan premios. Te pueden dar juguetes. Si ganas muchísimo te pueden dar de que pantallas, hornos de microondas, lo que sea. Pero luego a la salida hay tiendas que te vuelven a comprar tus premios. Entonces digamos que tú te ganaste un microondas, lo vendiste y así ganaste dinero. Y de esta manera es como funciona el negocio de los casinos, realmente burlando el sistema, como que no es algo ilegal, pero todos sabemos que sí. ¿Qué tal? Interesante, ¿no? Cómo funciona el tema de los casinos aquí en Japón. Una pequeña probadita, nada más para que se den una idea. Venimos a visitar un castillo, nos vamos a purificar antes de entrar. Tomamos agüita y se enjuaga mano izquierda, mano derecha, se bebe agua de la mano izquierda, se escupe y con lo que queda enjuagas el manguito. Y así el próximo que lo usa ya está limpio. Eso se hace normalmente cuando se visita un templo. Nosotros vinimos a visitar un castillo que ustedes dirán, oh, Luisillo, o Chul, o Javi, ¿qué está pasando? ¿Por qué se enjuagan de esta manera? ¿Por qué se purifican? Sí, este es un castillo y no un templo. Muy interesante pregunta, qué bueno que le has hecho tú, pequeño Johnny, sentado hasta atrás, tímido en el salón. Resulta que en Japón, hasta mediados de 1900, al emperador se le consideraba como una deidad. Era así como, pues es el emperador, es un ser superior, ese hombre es un dios. Nos comenta Javi que más o menos hasta 1945 se mantuvo esa ideología. ¡Qué tremenda, reverenda locura, ¿no? Hoy en día, por supuesto, que ya no se mantiene, pero esa tradición, no sé, es algo que se sigue haciendo como para mantenerlo vivo. Y contemplen, observen. Ahí está el castillo de Osaka ante nosotros. Javi aquí nos platica que realmente lo que estamos viendo es una reconstrucción del castillo que fue como destruido tras diversas múltiples guerras y demás. Hoy lo que estamos viendo es una reconstrucción, una representación que inclusive se puede subir en ascensor, en un elevador. Qué interesante, qué locura. Pero la belleza, los detalles y la tradición se conservan. Esos no son ficticios, no son reconstrucción, son reales. Tenemos nuestro boleto. Vamos a entrar a verlo. Ya estamos adentro del castillo. Esto difícilmente se siente como un castillo. Nos cuenta aquí el Javi que para los hipstersones, viajeros, este castillo es un poco como que ha perdido su prestigio, ¿tú dirías? Exacto, sí, bueno, que no es un castillo al uso, ¿no? Exactamente. Y miren esto.
podría estar adentro del World Trade Center, del Sky Tree. Pero vaya, aquí sí podemos aprender mucho de historia y demás. Y a pesar del elevador, sí está cansadita esta subidita, Desde aquí, siguiendo a Takeshi 69. Que ya me dejes en paz. Podemos ir a ver la vista tremenda. Yo, Takeshi, when's the new album coming out, bro? Come on, bro. Esto es un bowling, amigos. Y, no, esperen. Prestémosle atención a esto, por favor. ¡Wow! Esto está muy interesante. Estamos en un templo donde hay un Buda personificado como un guerrero. La leyenda cuenta que hace muchos años una mujer le echó agua a este Buda y su deseo se le cumplió. La gente lo empezó a hacer una y otra vez, y debido a la humedad de tanta gente que le aventaba agua, le empezó a salir vegetación, entre hongos y demás. Hoy en día ya está completamente forrado, completamente verde. Entonces la gente hasta la fecha llega, se forma para poder echarle su bocanada, su jaranada de agua y que se les cumpla su deseo. Así funciona. Primero ponemos nuestra moneda, nuestra ofrenda. Ahí queda. Luego nos acercamos, tomamos un poco de agua y le echamos al grande. Luego le echamos a cada uno de sus guardianes. Pedimos nuestro deseo. ¿Y listo? ¿Ya quedó? Venimos a probar un platillo típico de Osaka que se llama okonomiyaki. Okonomi significa a tu gusto y yaki es como freír, cocinar, asar, a la plancha. Entonces básicamente es un platillo que le pone huevo, col, harina y ya de ahí tú decides qué más ponerle. Si le pones pollito, cerdito. Al medio le voy a poner camarones y calamares. Y el chiste es que tú lo cocinas y queda como una tortilla, algo así como una tortilla española. Y miren esto. ¡Qué locura! Y te lo cocinan aquí en la mesa. Muy concentrada aquí la señorita chef. Oh sí, menéale. Y hasta que esté ready tú no puedes meter manopla. Uf. Le echaron ahorita un pescado que se llama bonito. Pescado seco, ¿no? Sí. Oye, y por ejemplo, si necesito el servicio de alguien, ¿nada más les llamo o hay un botoncito que apretar? Hay un botón. o algo? ¿En serio? Ese de acá. ¿Qué? A ver, entonces si necesito el servicio, pico este huevo. Exacto. A ver, lo vamos a picar nada más para hacer prueba. Vamos a hacer Pero o vas sea, a pedir una cerveza, una cerveza. ¿no? Pedimos Ok. una cerveza y un sake. Namabiru kudasai. Namabiru es una cerveza y kudasai es como porfa, por favor. Ahí te encargo. Apretemos Es como un timbre. y ahí se prendió un numerito 11 que yo me imagino que nosotros somos la mesa 11. A ver. Namabiru kudasai. Namabiru 2. Kutatsu. Namabiru por 2, porfa. De verdad que cómo funcionan los restaurantes en Asia nunca me va a dejar de sorprender, nunca. Hay siempre algo nuevo que Sí, descubrir. siempre hay algo nuevo. Y algo típico de cada lugar que vas. Arigato gozaimasu. Ay, mira, ya están volteando nuestros pasteles, nuestros okonomiyakis. Oye, no, a ver, ya cocinadito, cambia todo, amigos. Sí, ya se ve mucho más rico. ¡Kampai! ¡Wow! ¡Qué rico! Ya quiero comer eso. Yo sería brutal. Oye, gracias, Javi. A Javi se le está haciendo pero agua a la boca, Es que ver que te lo preparen enfrente de ti Sí, y esperar ajá. es una mini Sí, tortura. es una tortura, es una Mini tortura. Es como, bro, esto ya huele muy rico. Por favor, dámelo. Ahí está, ya quedó mi rebanada. No, qué rico huele esto, A ver, ahí estoy, ajá. Vamos a ponerle alguitas encima. Ahí está. Miren esta delicia. Okonomiyaki. Ok, huele muy rico, Ok, ahí está. Y agarramos con palitos mi bocado de okonomiyaki. ¡Ah, caramba! Rico. No pensé que me gustara tanto. No manches, qué joya. No se parece a nada que haya probado. No, nada. Muy bueno. Okonomiyaki, 10 de 10. Okonomiyaki, muy rico, muy sabroso, muy oishi. Hay un masivo takoyaki, aquí un enorme pulpo, por acá un pez globo. Este restaurante según es muy peculiar. Y, ok,
Sí que está peculiar. Este restaurante está vaya que interesante, porque el concepto es que tú llegas y pescas tu propia comida. En vez de pedir de un menú, te dan tu caña, tú mismo pescas lo que te vas a comer, vaya. Y es el mismo que pescas, el que te cocina. Exactamente. El mismito. Exacto, sí. ¡Qué locura! Entonces, por ejemplo, esta chica, no sé, se le ha de haber antojado un cangrejito, entonces anda ahí cerca de los cangrejos dándole. Oye, y si eres malísimo pescando, ya te quedas sin comer. Ya viene, exactamente, viene el chico de antes y te ayuda con la red. Ok, mira, por ejemplo, ahí está. Ahí vinieron y le ayudaron con la red. Ok. Un concepto de restaurante interesante. Algunos podrían considerarlo un tanto frío. No cualquiera podría lidiar con este concepto. Yo nada más les enseño, yo nada más les muestro. Y diré que en efecto está muy interesante. Esas son las cañas que te prestan para que tú atrapes tu comida. La gente posterior a ello come adentro de un barco. Miren, ahí en ese barquito están las personas sentadas comiendo. Y el precio de tu comida, ¿qué se define? ¿Por el peso de lo que pescaste? Aquí ves los precios, dependiendo del tipo de pescado, pues pagas más, pagas menos. Se los digo otra vez, amigos, los conceptos de restaurantes en Japón, no me dejan de hacer flipar. Creo que este restaurante, su concepto, la idea en general, nos lo hará decir una vez más. Vaya dato perturbador. En Japón es algo de lo más normal que en todos los restaurantes te van a exponer la comida así. Y está hecha de plástico, pero de verdad en todos los restaurantes te van a ejemplificar así. La de las bebidas, la comida, todo. Pues esta es una tienda donde venden la comida para que tú la expongas. Entonces miren, encuentras de todos estos pequeños edamames, este pescadito, estas banderillas de tempura. Puedes comprar tus conos de helado. Ese pollo rostizado se ve pero antojable. La cerveza, de verdad, quiero bebérmela. Quiero zambutírmela de un solo sorbo. Es que miren el realismo de esos huevitos. Se antoja agarrar una tortilla, un pan y romperle la yema. Y hay cursos que tú puedes tomar para aprender a hacer tu propia comida. Entonces haces tu propio platillo. Estaría bueno, ¿no? Hacerles unos chilaquiles de plástico, unos tacos. Wow, de todo. Me voy a llevar algo de llaverito mínimo. La mano del cangrejo, me quiero comer todo lo que hay aquí. Y debo hacer la observación, barato no es. 6,500 yenes son unos $65. Este casi $70. En conclusión, la comida falsa de Japón, Shokuhin Sampuru, al igual que el amor de ella, no es nada barato y es una completa mentira. Y bueno, amigos míos, aquí ya yéndose la noche, ya despidiéndonos del señor sol japonés, es como llegaremos al final de este video, de esta aventura. Interesante que por la zona que estamos caminando, es un hecho, es una sensación, los seres vivos pegados en los edificios. Tenemos platillos de todos tipos, un pez globo por ahí, fauna de muchos estilos, inclusive una mano, creo que es eso, en la pared de un edificio. Un día lleno de mucho aprendizaje, de muchas curiosidades, de datos perturbadores y, como todos los días que hemos estado en Japón, de no dejar de sorprendernos con cada paso que recorremos. Muchas gracias por habernos acompañado en una aventura más. En verdad espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado, que hayan aprendido una cosa o varias cosas nuevas. Y como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Matane, Pimpollo.